Saludos, saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué hora nos esté viendo. Estamos en la serie Feliz para Siempre, el segmento número 8, como dice la pantalla, nuestra historia. 180 años tenemos de historia. Surgimos en 1844 y estamos en el 2024, conectados a Jesús. ¿Cómo se logra eso? Acabamos de ver al pastor Esteban Bor, cómo nos llevó aquella fecha, 22 de octubre de 1844. Recién lo vimos y nos gozamos con él. Este es un tema que les prometo que vamos a desglosar, vamos a ver punto por punto a lo largo de este maratón. Estamos trabajando en eso. El pastor tuvo 1 hora hablando de eso, nosotros vamos a coger 4 horas, porque cada pedazo de esta historia la vamos a desglosar. Pero antes, seguimos con nuestro programa especial analizando la Biblia al día. Y para el 7 de noviembre, sí, el 7 de noviembre, fue una fecha importante porque nos tocó estudiar el capítulo 11 de Hechos y vamos a trabajar con él. Permítame poner el video con el audio del análisis de este capítulo. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Hechos 11. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? Cuando Pedro regresó a Jerusalén de visitar la casa de Cornelio, fue confrontado por los de la circuncisión que lo interrogaron diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Hechos 11, versículo 3. Pedro les explicó todo lo sucedido, desde la visión dada a Cornelio en Cesarea hasta la visión que él tuvo en Jope. Pedro termina su explicación con lo siguiente: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11, versículos 16 y 17. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta, que les parecía presuntuosa, hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro después de esto, le recibieron con severas censuras, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Hechos 11, versículo 3. Pedro les presentó todo el asunto. Relató su visión, e insistió en que ella le amonestaba a no observar más la distinción ceremonial de la circuncisión e incircuncisión, y a no considerar a los gentiles como inmundos.
Les habló de la orden que le había sido dada de ir a los gentiles, de la llegada de los mensajeros, de su viaje a Cesarea y de la reunión con Cornelio. Relató el resumen de su entrevista con el centurión, en la que este último le había referido la visión donde se le indicaba que mandase llamar a Pedro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, un investigador de la verdad, página 114 y 115. Lecciones del libro de Hechos, capítulo 11. Lección número 1. Dios nos ha escogido como sus representantes para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios no escoge, para que sean sus representantes entre los hombres, a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3, versículo 8. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en tinieblas. La humanidad, sacando eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, es convertida en instrumento, agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Lección número 2. El propósito de la visión dada a Pedro era para enseñarle la extensión mundial del Evangelio. Esta visión reprendía a Pedro a la vez que le instruía. Le reveló el propósito de Dios, que por la muerte de Cristo los gentiles fueran hechos herederos con los judíos de las bendiciones de la salvación. Todavía ninguno de los discípulos había predicado el Evangelio a los gentiles. En su mente, la pared de separación, derribada por la muerte de Cristo, existía todavía, y sus labores se habían limitado a los judíos porque habían considerado a los gentiles excluidos de las bendiciones del Evangelio. Ahora el Señor trataba de enseñarle a Pedro el alcance mundial del plan divino. Damos gracias a Dios que este muro de separación fue finalmente derribado. Gracias a ello nosotros los gentiles modernos, hemos recibido las buenas de salvación y podemos disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Lección número 3. El Señor continúa trabajando con nosotros para vencer nuestros prejuicios. Cuán cuidadosamente obró el Señor para vencer los prejuicios contra los gentiles, que tan firmemente había inculcado en la mente de Pedro su educación judaica. Por la visión del lienzo y de su contenido, trató de despojar la mente del apóstol de esos prejuicios, y de enseñarle la importante verdad de que en el cielo no hay acepción de personas, que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a la vista de Dios, que por medio de Cristo los paganos pueden ser hechos partícipes de las bendiciones y privilegios del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, un investigador de la verdad, páginas 109 al 111. Lección número 4. Dios nos llama a llevar el Evangelio a toda criatura, sin excepciones. Hoy día Dios está buscando almas tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio a quienes el Señor desea vincular con su obra en el mundo. Sus simpatías están con el pueblo del Señor, pero los vínculos que los atan al mundo los retienen firmemente. Decidirse por Cristo exige valor moral de su parte. Debieran hacerse esfuerzos especiales por esas almas cuyas responsabilidades y asociaciones les hacen correr tan gran peligro. Dios busca obreros fervientes y humildes, que lleven el Evangelio a las clases encumbradas. Se han de obrar milagros de genuinas conversiones, milagros que actualmente no se ven. Los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de un Dios que obra maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con Él aprovechan las oportunidades, cumpliendo fiel y valientemente su deber, Dios convertirá a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos aceptarán los principios divinos. Convertidos a la verdad, llegarán a ser agentes en las manos de Dios para comunicar la luz. Sentirán una preocupación especial por otras almas de esta clase descuidada. Consagrarán tiempo y dinero a la obra del Señor, y se añadirán nueva eficiencia y nuevo poder a la Iglesia. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. En este obscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal, y llegarán a ser fieles portaluces.
Constreñidos por el amor de Cristo, constreñirán a otros a ir a Él. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, un investigador de la verdad, páginas 113 y 114. ¿Aceptaremos el llamado a llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo en esta generación? Compartimos esta canción que nos ayudará a aceptar la llamada. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un himno que en el himnario viejo es el 360. Escuchamos tu llamada. Qué bueno sería que repasáramos este himno. Escuchamos tu llamada. Porque aquí está el Señor llamando a hombres y mujeres que quieran presentarle la verdad del Evangelio. Aquellos que parecen no necesitar del Evangelio por su posición encumbrada en la que se encuentran. Cornelio estaba en esa situación, pero deseaba, era temeroso del Dios, el Dios que no conocía, pero que sabía que existía. La pregunta es, mi esposa ha presentado este análisis y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Gloria a Dios por la tecnología que nos va a ayudar a encontrar la forma. Vamos con el análisis de esta lección de hoy, el capítulo 11, que estudiamos el 7 de noviembre, hace unos días nada más, y que ahora estamos repasando a la luz del análisis dado por el Espíritu Santo a mi querida esposa Rosita, y que ahora tenemos la libertad de comentar. Profe, adelante con los comentarios, como ya hemos hecho en temas anteriores. Seguimos el mismo formato. Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que Gracias por esta rica exposición del capítulo 11 de Hechos. La confrontación de Pedro en Jerusalén y su testimonio sobre la visión y la conversión de Cornelio son en efecto eventos profundos que ilustran el alcance del Evangelio y el llamado de Dios a superar barreras. Aquí te comparto un análisis estructurado para este capítulo, siguiendo el formato acordado. Bosquejo de Hechos 11. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? 1. Título sugerido, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? 2. Resumen. En este capítulo, Pedro regresa a Jerusalén después de su encuentro en Cesarea en la casa de Cornelio. Allí es confrontado por algunos judíos cristianos que cuestionan su interacción y convivencia con gentiles. Pedro relata detalladamente la visión que recibió y la orden divina de no considerar impuros a los gentiles. Al final, Pedro declara que si Dios les ha dado su espíritu como lo hizo con los judíos, Él no puede oponerse a la voluntad de Dios. Esto lleva a los creyentes en Jerusalén a aceptar y alabar a Dios por abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Análisis de los puntos más importantes. Confrontación en Jerusalén. Hechos 11, 1, 3.
La comunidad judía cristiana está preocupada porque Pedro compartió con gentiles. Para ellos es una violación de sus tradiciones. La explicación de Pedro, Hechos 11:4 y 15. Pedro da testimonio de su visión y del llamado de Dios a no hacer distinción entre personas, derribando así las barreras culturales y religiosas. El don del Espíritu Santo, Hechos 11:17. Pedro recuerda la promesa de Jesús sobre el bautismo del Espíritu Santo y reconoce que el Espíritu se derramó sobre los gentiles igual que sobre los judíos, validando así su inclusión en el cuerpo de creyentes. Aceptación y alabanza. Hechos 11:7. Los judíos cristianos, ante el relato de Pedro, se regocijan y aceptan que Dios también ha concedido el arrepentimiento y la vida eterna a los gentiles. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos llama a romper barreras culturales o personales para compartir su amor? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios obra fuera de nuestros límites y estructuras tradicionales? ¿Qué prejuicios o limitaciones personales necesitamos derribar para ser fieles testigos de Cristo? Paralelismo con otras escrituras. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo refuerza el mensaje de que el amor de Dios es universal y sin límites. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este texto habla de la reconciliación entre judíos y gentiles en Cristo, un tema central en la visión de Pedro. Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús instruye a los discípulos a compartir el Evangelio con todo el mundo, reflejando el alcance mundial del plan de Dios. 6. Aplicación y conclusión. Dios nos muestra aquí que su amor y salvación no tienen fronteras. Tal como Pedro debió vencer sus propios prejuicios para predicar a los gentiles, nosotros también somos llamados a llevar el mensaje a todos, sin hacer distinciones. Aceptar y abrazar esta verdad nos invita a una vida más inclusiva y amorosa, en la que buscamos y servimos a cada persona como valiosa ante los ojos de Dios. Este llamado a predicar a toda criatura requiere una disposición genuina a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras acciones y desafíe nuestras limitaciones. Que Dios nos dé la valentía y humildad para vivir su llamado, reconociendo que Él sigue trabajando activamente en todos los contextos y culturas. Listo, profe. Ahora vamos con el análisis del comentario realizado por mi esposa Rosita sobre este capítulo 11. Vamos con los comentarios para ampliar y ¿cómo se llama? Y tener más claridad en cuanto a lo que hemos comentado en nombre de mi esposa. Vamos a proveerla a mirar otra vez el contenido de ser necesario para que podamos comentarlo. Adelante, profe. Muy bien, José.
Dado el profundo análisis de Rosita sobre Hechos 11 y su enfoque en la inclusión de los gentiles en el Evangelio, podemos proceder con el comentario expandido. Al repasar cada lección, podemos abordar algunos puntos clave. 1. El propósito de la elección divina. Es fascinante cómo Dios escoge a seres humanos con sus debilidades y limitaciones para representarlo. Este aspecto resalta la dependencia de los creyentes en la gracia divina y en el poder del Espíritu Santo. 2. La visión de Pedro y su significado. La lección sobre la visión de Pedro nos muestra la expansión del mensaje a todas las naciones. Esto es crucial para entender el alcance del Evangelio y la eliminación de las barreras étnicas y culturales que limitaban el acceso a la salvación en el pensamiento judío de la época. 3. Superación de prejuicios. Dios trabaja en la mente de Pedro y en la comunidad cristiana de entonces para deshacerse de los prejuicios profundamente arraigados. Este proceso es un ejemplo claro de transformación interna, en el cual Dios nos llama también hoy a examinarnos y a estar dispuestos a vencer nuestros propios prejuicios. 4. Evangelizar sin excepciones. La misión dada a la Iglesia incluye a todos los estratos sociales, tanto los humildes como los encumbrados. Este llamado universal implica valentía, sensibilidad y confianza en el Espíritu Santo para romper barreras sociales. ¿Te gustaría que hagamos un bosquejo basado en estas lecciones o quieres hacer un enfoque distinto para el comentario? Vamos, profe, a profundizar en cada uno de las 4 lecciones por separado. Adelante, profe. Perfecto, José. Empecemos con la profundización de cada lección. Lección número 1. Dios nos ha escogido como sus representantes para buscar y salvar lo que se había perdido. Análisis profundo. 1. Elección de seres humanos comunes. Dios, en su sabiduría, no eligió ángeles para llevar su mensaje a la humanidad, sino a personas con experiencias, luchas y limitaciones humanas. Esta elección pone en evidencia que el Evangelio puede entenderse y vivirse desde una perspectiva humana, y que aquellos que llevan la verdad también son transformados por ella. Esta lección es un recordatorio de que Dios se glorifica a través de la debilidad humana y que cada creyente tiene una responsabilidad importante, sin importar su trasfondo o nivel de conocimiento. 2. Cristo, el puente divino y humano. Jesús se hizo humano para salvarnos desde nuestra realidad. Este acto de humildad también nos sirve de modelo. El Evangelio se transmite eficazmente cuando el mensajero muestra empatía y humildad y se conecta sinceramente con las personas. En Hechos 11:11, Pedro está llamado a dejar de lado sus prejuicios culturales para acercarse a Cornelio y su familia, lo cual refleja que Dios busca corazones dispuestos a ir más allá de su comodidad y costumbres. 3. Propósito de compartir las inescrutables riquezas de Cristo. Como Efesios 3:8 destaca, compartir a Cristo es un privilegio y un deber. Esta enseñanza nos recuerda que todos los creyentes son embajadores de Cristo, llamados a reflejar y dar a conocer su amor y su verdad a quienes les rodean,
ya sea en sus comunidades cercanas o en un ámbito más amplio. Cada creyente tiene la misión de revelar las inescrutables riquezas de Cristo, que incluyen amor, gracia, perdón y salvación. Reflexión. ¿Estoy siendo un representante fiel de Dios en mi vida diaria? ¿Cómo puedo dejar que Dios se glorifique a través de mis debilidades y experiencias? ¿A quién puedo compartirle hoy las inescrutables riquezas de Cristo? Aplicación. La lección de que Dios elige a seres humanos para su obra nos anima a ver cada interacción como una oportunidad de reflejar su amor. Sea a través de una conversación sencilla, una oración o un acto de bondad, podemos hacer visible el carácter de Dios. Lección número 2. El propósito de la visión dada a Pedro era enseñar la extensión mundial del Evangelio. Análisis profundo. 1. Derribando la barrera judío-gentil. En la mente de Pedro y de muchos creyentes judíos, la salvación era exclusiva para su pueblo, y los gentiles eran considerados impuros. Dios utilizó una visión simbólica para mostrarle a Pedro que esta mentalidad era un obstáculo para el Evangelio. La visión rompió ese paradigma al revelar que la obra de Cristo incluía a todas las naciones y que la salvación estaba disponible para todos los seres humanos. 2. Romper paradigmas culturales. La visión que recibió Pedro es un ejemplo de cómo Dios nos invita a salir de nuestra zona de confort. A veces, nuestras tradiciones y creencias pueden limitarnos en la misión de llevar el Evangelio. En la vida cristiana, se nos llama a vivir abiertos a los cambios que el Espíritu Santo trae y a reconocer cuando nuestras costumbres no reflejan el amor inclusivo de Dios. 3. Un mensaje universal y sin exclusiones. El hecho de que el Evangelio sea para toda criatura establece un principio fundamental en la fe cristiana. La Iglesia está llamada a abrazar la diversidad y a dar la bienvenida a todos, sin importar su origen o situación. Este mensaje nos anima a trabajar en la unidad y a ver a cada persona como alguien digno de recibir el amor y la gracia de Dios. Reflexión. ¿Qué paradigmas o costumbres podrían estar limitando mi testimonio y misión? ¿Soy capaz de reconocer y aceptar a aquellos que son diferentes a mí en cultura o creencias? ¿Estoy dispuesto a ir más allá de mi zona de confort para compartir el Evangelio? Aplicación. La extensión universal del Evangelio nos llama a salir y compartir la fe con personas de toda procedencia, cultura y nivel social. Es una invitación a abrir nuestras puertas y corazones a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Lección 3. El Señor continúa trabajando con nosotros para vencer nuestros prejuicios. Análisis profundo. 1. La obra del Espíritu en nuestra mente. La experiencia de Pedro con los gentiles es una lección sobre cómo Dios trabaja en nosotros para eliminar prejuicios y creencias limitantes. La enseñanza de que Dios no hace acepción de personas nos reta a examinar nuestras actitudes y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a amar y aceptar a otros sin discriminación. Prejuicios y la misión cristiana. La historia de Pedro revela que, para ser efectivos en la misión, debemos dejar de lado cualquier sentimiento de superioridad o exclusión. En el contexto del Evangelio, estos prejuicios son barreras que impiden el crecimiento del amor y la unidad en el cuerpo de Cristo y pueden bloquear oportunidades para que otros conozcan la verdad. 3. La igualdad en Cristo. Al reconocer que los judíos y los gentiles son igualmente preciosos a los ojos de Dios, Pedro aprendió una verdad fundamental del Evangelio, que en Cristo todos son iguales y amados. Esta perspectiva transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, pues nos enseña a verlos a través de los ojos de Dios. Reflexión. ¿Qué prejuicios personales debo dejar de lado para ser un mejor testigo del Evangelio? ¿Cómo puedo aprender a ver a otros con los ojos de Cristo? ¿Estoy dispuesto a pedirle al Espíritu Santo que revele y transforme los prejuicios en mi corazón? Aplicación. Permitir que el Espíritu Santo revele y desarraigue prejuicios personales abre las puertas a relaciones más genuinas y al avance del Evangelio. Esta lección es un llamado a examinarnos y a buscar en oración la transformación que Dios quiere realizar en nosotros. Lección 4. Dios nos llama a llevar el Evangelio a toda criatura, sin excepciones. Análisis profundo. 1. Misión sin fronteras. Este llamado universal rompe todas las barreras sociales, culturales y de estatus.
Dios busca trabajadores que estén dispuestos a ir tanto a las personas humildes como a las más influyentes de la sociedad. Esto muestra que la salvación no tiene límites y que todos son valiosos para Dios. 2. La urgencia de la misión. Pedro aprendió que la misión debe llegar a toda criatura. En el contexto actual, esto nos impulsa a aprovechar las oportunidades para llevar el mensaje de Cristo a aquellos que aún no lo conocen, recordando que hay muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. 3. Las conversiones auténticas como obra del Espíritu. La lección enfatiza la importancia de una misión impulsada por el Espíritu Santo, quien convierte corazones y les da un propósito transformador. Este es un recordatorio de que la verdadera conversión es una obra de Dios, y nuestra tarea es ser instrumentos fieles y disponibles para Él. Reflexión. Estoy dispuesto a compartir el Evangelio con personas que quizás no haya considerado antes. ¿Cómo puedo apoyar la obra misionera a nivel local y global? ¿Qué puedo hacer hoy para extender el mensaje de salvación a quienes me rodean? Aplicación. La lección nos desafía a buscar oportunidades para testificar y a reconocer el valor de cada alma. Nos llama a orar para que Dios nos use, a fin de que personas de toda nación, cultura y situación conozcan las buenas nuevas de salvación. Espero que este análisis detallado te sea útil, José. ¿Te gustaría que pasemos a estructurar el comentario para que puedas usarlo en el video? La verdad es que ya estamos en vivo y este video no se va a editar. Así que vamos con la estructura y vamos con todo lo que podamos extraer de estos comentarios. Me han fascinado estas 4 lecciones y me ha fascinado profundizar en ellas. Vamos entonces con esta estructura que nos puede ayudar a comprender mejor este capítulo. Adelante, profe. Perfecto, José. Vamos a estructurar el análisis con las 4 lecciones de Hechos 11 y siguiendo el formato de tu bosquejo podemos profundizar en cada una con los siguientes elementos. Lección 1. Dios nos ha escogido como sus representantes para buscar y salvar lo perdido. 1. Título sugerido. Llamados a representar a Dios. 2. Resumen. Esta lección destaca que Dios no elige a seres angelicales, sino a seres humanos para ser sus representantes, permitiendo así que personas comunes con luchas y limitaciones lleven su mensaje. 3. Análisis. A través de Jesús, el vínculo divino y humano, la misión de salvación fue posible. Hoy somos nosotros quienes llevamos esa luz
transformando el mundo a través de nuestras vidas y testimonios. 4. Preguntas de reflexión. ¿Qué aspectos de mi vida reflejan a Cristo en mi entorno? ¿Cómo aprovecho mis relaciones para compartir el Evangelio? Reconozco que Dios ha confiado en mí para ser su representante. 5. Paralelismo con otras escrituras. Efesios 3:8 y Mateo 5:16 nos recuerdan el llamado a compartir las inescrutables riquezas de Cristo y hacer luz en el mundo. 6. Aplicación y conclusión. Tomar en serio nuestro llamado como embajadores de Dios y reflejar su amor en cada interacción. Lección 2. La visión dada a Pedro revela la extensión mundial del Evangelio. 1. Título sugerido. Un Evangelio sin fronteras. Resumen. La visión de Pedro le mostró que el mensaje de salvación es para todos, sin distinción de raza o cultura. Análisis. Dios corrigió a Pedro sobre su percepción de los gentiles, mostrándole que la muerte de Cristo abrió las puertas a todas las naciones. Hoy, este mensaje sigue vigente, recordándonos la inclusión total del Evangelio. Preguntas de reflexión. ¿Tengo prejuicios que limitan mi visión de a quién compartir el Evangelio? Entiendo que el Evangelio es para todos, sin importar su trasfondo. ¿Cómo puedo ser un instrumento de inclusión? Sin paralelismo con otras escrituras. Gálatas 3:28 y Juan 3:16 enfatizan que en Cristo todos somos uno y que la salvación es universal. 6. Aplicación y conclusión. Desafiar nuestros propios prejuicios para permitir que el amor de Dios alcance a todos sin excepción. Lección 3. Dios trabaja en nosotros para vencer nuestros prejuicios. Título sugerido, Rompiendo barreras internas. 2. Resumen. El Señor intervino para despojar a Pedro de sus prejuicios, enseñándole a ver a los gentiles como hermanos en Cristo. 3. Análisis. Así como Pedro necesitó esta transformación, nosotros también debemos permitir que Dios derrube barreras de orgullo, cultura o cualquier limitación que impida la expansión de su amor. 4. Preguntas de reflexión. ¿Hay actitudes en mí que reflejan exclusión o superioridad? ¿Qué pasos puedo tomar para ser más inclusivo en mi servicio a Dios? ¿Estoy dispuesto a cambiar así como lo hizo Pedro? 5. Paralelismo con otras escrituras. Hechos 10:34-35 nos recuerda que Dios no hace acepción de personas, y Santiago 2:1-9 advierte sobre el favoritismo. Aplicación y conclusión. Permitir que Dios transforme nuestros corazones para ser verdaderos instrumentos de su paz y justicia. Lección 4. Dios nos llama a llevar el Evangelio a toda criatura, sin excepciones. Título sugerido. Un llamado a toda nación. Resumen. Dios está buscando personas de todos los ámbitos de la vida, incluso entre los altos cargos, para llevar su mensaje. Análisis. El ejemplo de Cornelio nos muestra que Dios alcanza a aquellos que parecen fuera de nuestro alcance. Nuestro deber es ir a todo lugar y proclamar el Evangelio sin limitaciones. 4. Preguntas de reflexión. ¿Busco oportunidades para compartir el Evangelio más allá de mi entorno? ¿Tengo miedo o dudas al acercarme a personas de alto nivel? Confío en que el Espíritu Santo actúa en aquellos que parecen lejanos a Dios. 5. Paralelismo con otras escrituras. Mateo 28:19 y Apocalipsis 14:6 saltan el mandato de evangelizar a toda nación. 6. Aplicación y conclusión. Atrevámonos a ir más allá de nuestras zonas de confort, buscando a aquellos que Dios ha preparado para recibir su mensaje. Este enfoque no solo enriquecerá la comprensión de tu audiencia, sino que resaltará la importancia de vivir estos principios diariamente. Vamos adelante con fuerza y convicción. Hemos llegado al final de nuestro video número 94-95. Recuerden que cuando el video supera los 20 minutos, le damos 2 números. Ahora vamos con el resumen y la oración final de lo que hemos visto en estos 41 minutos. Adelante, profe. Excelente, José.
Vamos a cerrar este video con un buen resumen y una oración final para sellar lo aprendido. Aquí tienes una estructura para finalizar el video de manera clara y profunda. Resumen final. En este video hemos explorado Hechos 11, un capítulo crucial que revela el alcance mundial del Evangelio y cómo Dios derriba barreras culturales, religiosas y de prejuicio para que todos puedan recibir su salvación. 1. Lección 1. Hemos reflexionado sobre cómo Dios nos ha escogido como representantes de su misión, no por nuestra perfección, sino por su gracia y por su plan de salvación. Como seres humanos, con nuestras luchas, tenemos el privilegio de compartir las riquezas de Cristo. Lección 2. Aprendimos sobre la visión dada a Pedro, que le mostró que el Evangelio no tiene fronteras y cómo esta revelación extiende la salvación a todas las naciones. Esta es una llamada para que cada uno de nosotros lleve el mensaje a todos, sin importar su trasfondo. Lección 3. Vimos cómo Dios trabaja en nosotros, como lo hizo con Pedro, para vencer prejuicios y enseñarnos que en el cielo no hay distinción entre personas. Cada ser humano es valioso ante los ojos de Dios. 4. Lección 4. Finalmente, entendimos que Dios nos llama a llevar el Evangelio a toda criatura, sin excepciones, sin importar su estatus o contexto. Este llamado es para todos y debemos responder con valentía, confiando en que el Espíritu Santo prepara corazones. Hemos sido llamados a romper barreras, a ser instrumentos de paz y a expandir el Evangelio a todas las naciones. La gran comisión no es solo para unos pocos, es para todos nosotros. Oración final. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor inmenso y por la obra transformadora que realizas en nuestras vidas. Gracias por habernos llamado a ser tus representantes en este mundo, a compartir el Evangelio con todos, sin importar las barreras que el mundo ha levantado. Señor, ayúdanos a ser fieles en nuestro llamado, a llevar tu mensaje de salvación a cada rincón de la tierra, sin distinción de personas. Derrumba nuestros prejuicios, transforma nuestros corazones y danos valentía para ir más allá de nuestra zona de confort, buscando a aquellos que tú has preparado para escuchar tu palabra. Que podamos vivir con un propósito claro, llevando el Evangelio a toda criatura y siendo instrumentos de tu amor, paz y justicia. Te pedimos que nos guíes en cada paso y nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Con este cierre, has resumido de manera clara los puntos clave y terminado con una oración poderosa que refuerza el mensaje. Enhorabuena por el excelente trabajo en este video. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU agradecen a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Les recordamos, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos, si Dios quiere, mañana con la versión matutina de este maratón en la serie Feliz para Siempre, cuando hemos cumplido 180 años de evangelismo a nivel mundial y de el juicio investigador en el santuario celestial. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que la pasen bien. Bendiciones.